días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles la presencia de don Mario Hortolà, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante. Don Mario, buenos días y bienvenido. Buenos días, don Ricardo, don Guillermo. Un placer como siempre. Muy bien. Y por supuesto, don Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico en la red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver. Como tenemos aquí y vamos a aprovechar de su presencia de don Mario, los alicantinos, tanto don Guillermo como yo, que somos dos alicantinos de pro, pues estamos un poquito o muchito, no lo sé, preocupados por el tema de la zona de bajas emisiones, lo que llamamos comúnmente el Alicante Central, ¿no? Y la repercusión que puede tener en nuestras vidas. Y digo nuestras vidas porque es un proyecto que ahora nos comentará don Mario con mejor y con mayor precisión sobre en qué consiste esto de la zona de bajas emisiones. Bueno, no me enrollo más. Don Mario, expláyese, cuéntenos a los alicantinos en qué consiste esto, si hay algo bueno en ello o no, y las soluciones que aporta Vox al tema de la zona de bajas emisiones. Suya la palabra, don Mario, adelante. Pues mira, es algo eminentemente malo por definición, porque cualquier tipo de restricción a la libertad, cualquier tipo de escollo que desde las administraciones públicas se ponga al día a día de tanto de familias como en ese caso pequeños comerciantes, pequeños hosteleros que ya llevan 2 años sufriendo restricciones ilegales y arbitrarias por parte de los gobiernos de Pedro Sánchez y Chimo Puig. Pero claro, el establecimiento de una zona de bajas emisiones implica precisamente eso. Por lo tanto, ya por definición es mala. Es un proyecto, yo diría, lo vengo afirmando durante semanas, ¿no? Que ya incluso meses, que ya llevamos hablando de este tema. Es un proyecto más importante que se va a enfrentar los alicantinos en las últimas décadas. Y en cuanto a afectarle al día a día, pues en los últimos 50, 60 años perfectamente, ¿no? Estamos hablando de, bueno, por empezar por el principio, valga la redundancia, tenemos la Ley del Cambio Climático, que es una adaptación de una directiva europea que aprueba el gobierno de Pedro Sánchez con la abstención del Partido Popular, una ley a la cuya aprobación solo se opone Vox en el Congreso de los Diputados, que lo que dice es que a las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de instalar una zona de bajas emisiones. ¿Qué es una zona de bajas emisiones? Pues una parte de la ciudad en las que está absolutamente prohibido circular con coches considerados por la Ley del Cambio Climático como contaminantes, ¿vale? Según la Ley del Cambio Climático, reitero, que son los que no tengan etiqueta eco o etiqueta cero emisiones. En este caso estamos hablando de todo lo que no sean híbridos o eléctricos. La ley, porque el Partido Popular y Ciudadanos, que son los que han hecho el proyecto de la zona de bajas emisiones para Alicante, lo que, como bien ha dicho don Ricardo, es el Alicante Central, ¿no? El Alicante Central de Barcal, el proyecto del Alicante Central de PP y Ciudadanos en Alicante. La ley deja amplio margen. La ley no te dice qué superficie de la ciudad tiene que estar afectada, pero claro, ese margen, en lugar de utilizarlo Partido Popular y Ciudadanos de manera restrictiva para establecer lo mínimo indispensable y que no moleste a los alicantinos ni hunda la economía de gran parte de la ciudad, pues lo que han hecho es establecer una zona de 2 anillos. El primer anillo es el centro tradicional, Gadea, Alfonso el Sabio, Casco Antiguo y Frente Litoral, y el segundo anillo es toda la Gran Vía. O sea, de Gran Vía hacia la costa, todo eso es la zona de bajas emisiones. Estamos hablando de alrededor del 70% del núcleo urbano, sin contar obviamente la superficie de las partidas rurales. Lo que es la ciudad es el 70%. Claro, esto es, como he dicho, no solo un atropello a los derechos y libertades de los alicantinos, sino que al pequeño comercio de esta zona afectada lo va a destrozar. ¿Por qué? Porque casualmente, fuera de cualquier tipo de restricción, en ese proyecto de Partido Popular y Ciudadanos se dejan los grandes centros comerciales. Es decir, tú para bajar al pequeño comercio del centro, para bajar con tu familia a pasear por el centro,
si no tienes un coche híbrido, si no tienes un coche eléctrico, vas a tener que bajar en patinete, básicamente, o en autobús, si es que tienes la suerte de que hay una línea que te venga bien. O si no, pues te vas a tener que ir a un centro comercial, que es a lo que van a optar, desgraciadamente, pues la mayor parte de tanto de los alicantinos que viven fuera de esa zona como de visitantes que no visitan de la provincia y otros puntos de España. Esta es una puntilla al pequeño comercio. La prueba de que es malo, y esa es la principal prueba, yo siempre lo digo, es que el equipo de gobierno lleva 4 años, bueno, en este caso el último año, que es el año preelectoral, que es cuando verdaderamente los políticos de siempre trabajan, ¿no? Vendiendo a bombo y platillo cualquier cosa que hacen, como grandes logros. Sin embargo, esta zona de bajas emisiones, que la tienen diseñada desde, digamos, principios del año 2021, se la tienen muy callada. Y para nosotros esa es la gran prueba. Nosotros hemos reiterado más de 6, 7, 8 veces preguntas en el pleno del Ayuntamiento de Alicante sobre cómo va a ser la zona de bajas emisiones, si se ha hecho un estudio de impacto económico para familias y comercios afectados, si se ha hecho un estudio de impacto, o sea, un estudio de informes ambientales, de si Alicante es una ciudad con contaminación, a lo cual se nos ha afirmado que no tiene contaminación. Por lo tanto, a ver por qué se tienen que establecer unas restricciones tan bestiales, permítame la expresión, si no hay contaminación. Y por otro lado, pues, ¿qué va a pasar con esas familias que no tienen o no quieren gastarse 40.000 euros en un coche eléctrico híbrido? O esas pequeñas empresas que no pueden gastarse ese dinero. Porque claro, el equipo de gobierno de Partido Popular Ciudadano no se ha sentado con nadie, ni con comerciantes, ni con hosteleros, ni con vecinos afectados. Solo han habido dos empresas con las que se ha reunido el señor alcalde para hablar de la zona de bajas emisiones. Amazon, gran distribuidora y competencia en gran parte del pequeño comercio de Alicante, de la zona afectada, y Mercadona. Claro, cuando tú haces un proyecto tan importante, cuando tú tienes entre manos un proyecto tan importante, cuando te lo mantienes callado y cuando solo estás hablando con las grandes distribuidoras, pues algo huele, y huele mal. Este último pleno pregunté también otra vez sobre la zona de bajas emisiones y la respuesta del alcalde fue que bueno, que el concejal de Medio Ambiente está trabajando en una conferencia para desmontar todos estos bulos que se están lanzando desde Vox y que todos los alicantinos conocerán lo que es la zona de bajas emisiones. Pero claro, aquí hay un problema, don Ricardo, y ya termino. Nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos para 2023 en el Ayuntamiento de Alicante, porque hay una partida de más de 2 millones de euros para instalar las cámaras del segundo anillo, de todo el anillo de Gran Vía, ¿vale? Cámaras para multar. Pues lo que dicen en rueda de prensa es que nosotros nos estamos escudando con fines electoralistas para bloquear ese presupuesto con una cosa que no va a tener restricciones, que las restricciones van a ser mínimas, que por supuesto no se va a prohibir la entrada a ningún vehículo considerado contaminante dentro de ningún rincón de Alicante. Y yo les leí lo que pusieron en la memoria de ese contrato público, de esos 2 millones de euros, y lo que pone en la memoria del proyecto de la zona de bajas emisiones. Y lo que dice muy claramente es que esas cámaras están instaladas o se están instalando para la detección automática de matrículas con el fin de establecer un régimen sancionador que se apliquen las sanciones de manera automatizada según listas negras de determinados tipos de vehículos considerados contaminantes. Pues yo desde aquí lanzo por enésima vez la pregunta al equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, que es, ¿cuándo dicen la verdad? ¿En la memoria del contrato público que hay en el perfil del contratante, en el portal de contratación, perdón, del Gobierno Central, de todo el Estado? En el proyecto suyo, firmado por sus concejales de la zona de bajas emisiones, donde también dice que se va a restringir a vehículos contaminantes el acceso a determinada parte de la ciudad, o en sus declaraciones in voce, donde aseguran para intentar salvar el presupuesto, para intentar tomarnos el pelo a Vox y por ende al resto de alicantinos,
que esa zona de bajas emisiones es una mentira, a pesar de lo que le han dicho por escrito jurídicamente, tanto a Europa como al gobierno central. Muy bien. Su opinión, don Guillermo, como No, ciudadano de a pie. yo ya hace tiempo dije que el tema este del cambio climático y esta sección de la interpretación de la ecología, del cuidado del medio ambiente, era una estupidez peligrosa, en el sentido de que no es una estupidez como el que habla pues, de que las gallinas las violan y cosas así, o los ellos, ellas y ellas, los niños, las niñas y los niñes, y el neolenguaje este, que es una Inclusivo. estupidez, pero que no pasa mucha factura. Ya. El tema el paradigma que se está imponiendo sobre la idea de que el cambio climático es algo malo y que lo está produciendo el hombre y tal, es una estupidez peligrosa y muy cara. Y muy cara, ¿eh? Lo vamos a pagar muy caro. Lo hemos visto en el tema de la energía, y ahora lo estamos viendo en el modelo de ciudad que nos están presentando los políticos, ¿eh? Aquí va unido a una especie, yo les llamo la retroutopía, ¿no? Hay gente que vive en soñaciones de lo que es una ciudad que evoque lo que era una aldea, donde la gente se desplaza andando, en donde la gente tiene las sillas en las puertas de su casa, en donde es un poco, a mí a veces me recuerda aquella anécdota que contaban de la reina María Antonieta, que en Versalles quería reproducir un huerto, ¿no? Y jugar a ser agricultores, ¿no? La señora Carmena, la alcaldesa en Madrid, también quiere hacer huertos ecológicos en Madrid. Entonces son gente que vive fuera de lo que es la realidad. Y la realidad de estos reaccionarios, la realidad de una ciudad que cuando se tiene evidentemente una impronta progresista, en el buen sentido de la palabra, es que es un centro urbano grande. Ya no puedes vivir como una aldea. Tienes que vivir en un centro en donde haya apertura a la movilidad de los vehículos, puedan circular, donde la gente pueda utilizar el transporte. No puedes retroceder a un mundo preindustrial, en donde la gente se pasea andando con su capacito, ¿no? Necesitas abrir la urbanidad al transporte, a la conexión. Y entonces, entre estas ensoñaciones a propósito del cambio climático y estas retroutopías que nos presentan las grandes ciudades como si fueran aldeas, pues claro, crean unos problemas a la libertad, como ha señalado Mario, y unos problemas económicos de primera magnitud, porque claro, la gente, los comercios necesitan accesibilidad. Y yo nunca he sido, he roto ninguna lanza por un determinado comercio. Yo creo que yo no defiendo al pequeño comerciante, como no defiendo al grande comerciante. Si tienen que cerrar los pequeños comercios, que cierren. Porque a mí lo que me importa no son los pequeños comerciantes ni los grandes comerciantes, a mí lo que me interesa son los consumidores. Es decir, la estructura comercial de una ciudad no debe estar prefijada por unos patronos de que tiene que haber mucho pequeño comercio o mucho grande comercio, ¿no? Eso lo tiene que establecer el mercado, tienen que ser los consumidores en su libertad de elección el que configuren cuál es la estructura comercial de una ciudad. Pero claro, lo que no se puede hacer es jugar con dos barajas y con normas distintas para unos y para otros. Esto es un ataque al comercio que en nada redunda en el beneficio del consumidor. Es decir, se está fastidiando al pequeño comercio del centro urbano, no porque los comerciantes, no porque los consumidores decidan comprar en otro sitio por otra razón, no es porque, claro, la accesibilidad se les está poniendo imposible por este intervencionismo ecologeta, que además eso es que son ensoñaciones como me vuelvo a evocar a la reina María Antonieta, de niños ricos, de pijos, porque claro, creen, pues muy fácil que se cambien el coche, no sé qué, como si la gente pudiera cambiar de coche como el que cambia de calcetín, ¿no? Oiga, es que un coche cuesta mucho dinero, ¿eh? Entonces, y sobre todo cuando no hay un problema de contaminación
en el centro de la ciudad de Alicante, que sería ridículo decir que Alicante es una ciudad con grandes altos de contaminación. Entonces, estos errores se traducen en, o sea, no son baladíes, son errores que tienen un gran coste económico y que hay que hacerles frente y romper este paradigma de que todo ecológico, sano y tal, porque eso es un falso discurso que lo que está haciendo es a destrozar el tejido comercial de la ciudad. Y luego, además, el centro de Alicante está abandonado. Yo no sé, por ejemplo, yo le querría, aprovechando que lo tenemos con nosotros a don Mario, las obras, por ejemplo, que están, que creo que además van a estar muy afectadas por el tema de las bajas emisiones. Me refiero a la calle que está al lado del Teatro Principal, la Avenida de la Constitución, creo que recordar que se llama. Sí. Esas obras que están ahí, como si hubiera caído un bombardeo, yo no sé si es un acto de solidaridad con Ucrania, que lleva aquello como si la ciudad estuviera bombardeada durante meses. ¿Eso qué pasa? Que las obras que se terminan son ecológicamente insostenibles y para que sea sostenible tienen que estar paralizadas. O sea, ¿cuál es la explicación de que esa calle lleve como está, todo levantado, hombro por... ¿Qué razón hay para tener así el centro urbano? Porque además estamos hablando al lado del Teatro Principal, o sea, un edificio emblemático de lo que es la ciudad de Alicante, lo que es su cultura, y está todo levantado. Desde hace meses no veo que se avance en nada. ¿Esto a qué obedece? ¿Qué pasa? ¿Que esperan a terminar las obras para las elecciones? Si don Mario tiene alguna información al respecto, se lo agradecería. Adelante, don Mario. Sí, pues la zona, las obras de la Avenida de la Constitución, bueno, el eje todo Constitución-Bailén, son unas obras de peatonalización, precisamente tienen que ver con la zona de bajas emisiones, pero no. Por ejemplo, nosotros como partido no nos oponemos a la peatonalización de determinadas vías. Al final el eje Constitución-Bailén es un eje, son dos calles con poco tránsito de vehículos, porque sí que es verdad que la entrada desde Alfonso el Sabio a la Avenida de la Constitución, a 15 metros hay otra entrada a la Rambla para vehículos, desde Alfonso el Sabio en el mismo sentido, o sea que nosotros no estamos en contra de la peatonalización de determinadas calles, ni mucho menos. Nosotros estamos en contra de las restricciones a vehículos porque no sé quién diga que contaminan y que diga o se compra un coche eléctrico o lleva a sus hijos al colegio en patinete, ¿no? En este caso, se han juntado varios factores. Primero, la malísima planificación del equipo de gobierno en cuanto a las obras. Ha pasado en la Avenida de Constitución, ha pasado en Padres Pla, antes de la guerra de Ucrania, ojo, porque le echan también la culpa al tema de los materiales y de la subida de costes, que también afecta a determinadas obras, pero es que esto viene de antes. Ha pasado en Padres Pla, como he dicho, ha pasado en la calle San Mateo, pasó también antes de la guerra de Ucrania en la fase 2 de las obras de la explanada. Es una mala planificación ya por deporte, o sea, se ha convertido en la mala planificación de las obras, se ha convertido ya en una identidad más en una señal de identidad más de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, como antes del tripartito, como antes también del Partido Popular. Uno se pregunta a los alicantinos qué hemos hecho para merecer que cada X años tengamos la ciudad entera levantada con obras, por ejemplo, al lado de Padres Pla en Carolinas. Cierran la calle para arreglar las aceras. Se tiran semanas y semanas para arreglar las aceras. No, van a arreglar, es un tema de accesibilidad, van a arreglar los rebajes de tal. Terminan las obras, la gente se va a su casa y siguen los pasos de cebra con un escalón así, en las cuales no pueden pasar las personas mayores o las personas con movilidad reducida, con andadores, con sillas de ruedas. O sea, tienes una calle levantada semanas, un cruce levantado semanas para el tema de accesibilidad. Y cuando terminan las obras, los rebajes siguen sin hacerse. Es que es una planificación deficiente, lo mires por donde lo mires. Yo siempre lo digo, está muy bien hacer obras necesarias, obras con sentido común. Es que a 100 metros o a 50 metros de la Avenida de la Constitución, que está levantada ya más de un año, tenemos la Plaza San Cristóbal. ¿Cómo está la Plaza San Cristóbal? El estado de la Plaza San Cristóbal. Es de vergüenza. Lo hemos denunciado 2 o 3 veces en los plenos. Es de vergüenza. El suelo levantado, picado, las escaleras que llevan a la
propia Plaza San Cristóbal, la parte de arriba, destrozadas, suciedad, grafitis, unos locales vacíos que el ayuntamiento no se digna ni por lo menos a lavarle un poco la cara, ¿no? Porque aunque sean privados, oye, hay una cosa que se llama ejecución subsidiaria, que lo hace el ayuntamiento y luego ya le pasa la factura al propietario, pero no puedes tener la Plaza San Cristóbal así, en pleno centro turístico de la ciudad. Es que se han tirado meses y meses y meses para arreglar una escalera mecánica en el mercado central. Es que todavía, y después de meses y meses y meses, sigue sin funcionar el ascensor al Castillo de Santa Bárbara. Es que, ¿qué le pasa a esto a esta ciudad con sus políticos? Y a mí como concejal me da vergüenza, me avergüenzo muchas veces, aunque no tenga responsabilidad de gobierno, pero me avergüenzo muchas veces de decir, ¿qué le estamos haciendo a los alicantinos? Pero es que como alicantino me siento indignado. O sea, no es posible la imagen que estamos dando a los visitantes, pero es que los alicantinos, los que pagamos impuestos en Alicante, no nos merecemos esto. Los comerciantes de Carolina no se merecen haber estado prácticamente año y medio entre las horas de Padre Pío y las horas de la calle San Mateo levantadas con retrasos, días enteros, con la calle levantada, con dos obreros, un obrero, muchos días que ningún obrero porque dice que le faltaba material. Es que no nos merecemos esto. La plaza de San Blas ahora va a tener que resolver el contrato porque no se está ejecutando. Oiga, ¿qué Yo está no entiendo. pasando? ¿Qué dice la oposición? Porque quiere decir esto, ¿por qué no? Porque dices, bueno, esto es responsabilidad del equipo de gobierno, pero ¿por qué? Porque, oye, cuando hay una crítica fundamentada, bienvenido sea, venga de donde venga. Pero yo lo que me explico es esto, ¿por qué solo lo critica Vox? ¿Por qué el Partido Socialista no critica al Partido Popular en estas obras que están paralizadas, que lo que hacen es estorbar? Porque yo las obras las considero un mal necesario. O sea, de entrada no me gusta ni que se hagan obras ni que se gaste el dinero público en obras, pero hay veces que es indispensable hacerlas. Pero claro, aquí no se están haciendo obras, aquí se están dejando obras a medio hacer, que es lo peor, es el peor escenario posible, porque por lo menos si no se hicieran las obras, pues no, la ciudad tendría más o menos su vida con mejor o peor funcionamiento, estaría mejor con las obras ejecutadas, pero ahora es ni un terreno ni otro. Y veo que la oposición de izquierdas, desgraciadamente, tampoco, y fíjate que podrían hacer daño, aunque fuera por hacer, tampoco veo que hagan mucha oposición en este tema. Ustedes ha señalado también el tema que es una vergüenza, no solo para los alicantinos que pagamos impuestos, sino para el turismo y para la gente que viene de fuera, el tema del ascensor al castillo, que yo, como paso por razones de trabajo muy a menudo por ahí, me parece indignante las colas un sitio que es emblemático de la ciudad, que se puede enseñar, porque oye, pues son de las cosas que tiene Alicante para mostrar, y siempre hay unos tapones, hay unas... Y digo, y es que tampoco que esto ya no es ideología, no son grandes cuestiones ideológicas, es una cuestión de sentido común. Es decir, que aquí podrían entenderse gente que a nivel de ideas de lo que debe ser la sociedad en general, o la nación, o cosas así, pueden tener ideas muy dispares. Porque esto es una cuestión como usted ha apuntado, de planificación urbana. Entonces, y tampoco veo que la oposición de izquierdas esté haciendo aquí. Creo que el único que está haciendo labor de poner la voz de alarma es Vox. Y no me lo explico. La verdad es que no me lo explico, porque a nadie se le puede caer los anillos a un socialista o a alguien de izquierdas por denunciar lo mismo que está denunciando Vox. Y luego el tema también que usted me hubiera apuntado, el tema del PLA, de las Carolinas. ¿Por qué no? ¿A qué obedece esa condescendencia? No me lo Pues mira, explico. yo lo que creo es que la izquierda, lo comentábamos en el pleno del pasado jueves, bueno, lo comentaba yo les eché en cara al Partido Socialista en ese caso, que como un grupo de 9 concejales, es que tienen los mismos concejales que el Partido Popular, como con 9 concejales se dedicaban a preguntar por qué no sonaron las campanadas en Nochevieja. Han reciclado una iniciativa del Pleno Ordinario de diciembre que presentamos todos por unanimidad, lo han vuelto a presentar ellos por su cuenta, y yo lo dije.
pero ¿para qué narices sirve votar al PSOE en Alicante? Bueno, en ningún sitio, pero sobre todo en Alicante. ¿Para qué sirve un grupo de 9 concejales que lo único que está haciendo es defender sin ningún tipo de argumento normal al señor Puig y al señor Sánchez? Es que él está ejerciendo de defensor, de escudero de Chimo Puig y de Pedro Sánchez en lugar de trabajar por y para los alicantinos, que para eso somos concejales del Ayuntamiento de Alicante. Está muy bien que tú defiendas a tu partido. Oiga, pues yo lo dije en el pleno y lo dejo aquí, ¿no? Para la hemeroteca, el día que no ocurrirá. Si Vox fuera un partido en el gobierno central que atacara continuamente a Alicante con el tema de la lengua, el agua, las inversiones y tal, oye, pues yo me plantearía dimitir, pero ellos no, están ahí aferrados al cargo, están intentando limpiar un poco la imagen, pero la izquierda está Ya, pero Mario, absolutamente es que en este caso desaparecida. estamos hablando de cosas muy puntuales que nada tienen que ver con la gestión ni de Pedro Sánchez ni de Puig. O No, sea, no, pero ellos están ocupados en eso, pero que podrían salvar al quedar soldado muy bien, Sánchez. salvo, vamos a ver, salvo que el alcalde de la ciudad dijera que la razón por la que las obras están paralizadas es por falta de recursos económicos, habida cuenta, que esa es otra, de la absoluta marginación que ha tenido la provincia de Alicante, que es la cuarta o la quinta, usted me corregirá, en contribución a la hora de pagar impuestos, y ha sido la última en beneficios de los presupuestos de Pedro Sánchez. En inversiones, sí. Salvo que fuera esa la razón que argumentara el Partido Popular para explicar la dejadez que tienen a la hora de ejecutar obras, que entonces sí que se podría explicar, bueno, pues por defender a Sánchez no critican la parálisis de obras, porque criticar la parálisis de obras es recordar que esto no se hace por presupuestos que Sánchez no ha dado. Pero no es el caso del argumento. Es decir, a mí me sigue sorprendiendo que cosas que se pueden y se deben criticar al Partido Popular y que para nada son endosables a Pedro Sánchez o al presidente de la Autonomía, ¿por qué el PSOE no lo critica, no hace lo que usted está haciendo? No, pero porque es un... al PSOE hacer una crítica de la mano de Vox contra el PP. No, yo creo que es un tema de... que nada tienen que ver de ideología. Es un tema de prioridades, don Guillermo, es un tema de prioridades. Denunciaba en el pleno, reitero, la falta de capacidad de trabajo de 9 concejales del Partido Socialista. Entonces, su principal prioridad a día de hoy no es trabajar por los alicantinos, no es denunciar tropelías, es intentar lavar la cara ante la más que previsible hecatombe del partido a nivel nacional. Y además ahora tienen otro hándicap, y es que la candidata a la alcaldía es la consellera que trae bajo su brazo una ristra de condenas de su Consellería de Sanidad por la gestión de la pandemia, por dejar a los sanitarios sin mascarillas en el primer trimestre de la pandemia, cuando estaban muriendo médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, limpiadores. Y claro, también están muy preocupados en eso y están más preocupados en intentar crear un grupo con una cierta apariencia, aunque sea mínima, de alternativa de gobierno, que realmente no se están centrando en trabajar, que es para lo que le pagan los alicantinos. O sea, aquí los alicantinos no nos pagan a los concejales por estar urdiendo planes y estar urdiendo estrategias electorales. Nos pagan para trabajar, para gestionar una ciudad, en este caso a unos para gestionar, en caso de gobierno, y a otros para hacer oposición y recordarle al equipo de gobierno los asuntos que quedan pendientes, o en este caso, las cosas que no se están haciendo bien, y por qué no, ofrecer también soluciones de cómo nosotros haríamos las cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pensamos que muchísimas de las obras que se han llevado a cabo no eran necesarias, que para nosotros era mucho más importante, pero mucho más importante, establecer un plan integral de ciudad, de arreglo, de aceras y de rebajes, que hacer grandísimas obras que nadie les ha pedido. Es que para nosotros también hay prioridades, y nuestra prioridad es empezar por lo que más afecta al día a día. Oiga, es que
hay grandes, las obras de la Explanada, ¿eran necesarias? Bueno, eran necesarias. ¿Era el momento? Yo creo que no. Yo creo que después de, porque afectó principalmente a hostelería en la Explanada, yo creo que después de 1 año y medio, 2 años de cierres arbitrarios de la hostelería, pues a lo mejor cortar 8, 9, 10 establecimientos hosteleros, cerrándolos al paso a los clientes, o diciendo, no, monten usted la terraza al lado del martillo percutor. Pues a lo mejor no era la mejor solución. A lo mejor era una cosa que se podía haber esperado un par de años. Pero claro, son las prisas electoralistas. El problema de Alicante y el problema de otros municipios y el problema de la política española en general es que los grandes partidos están en una vorágine electoralista que les impide ver las necesidades reales que necesitan los ciudadanos. Y ese es el gran problema de Alicante y ese es el gran problema de este país en general. Bueno, sí. No, hay una pregunta a propósito de lo del Alicante Central que siempre hago. Por un lado, la justificación una de las justificaciones que aduce el equipo de gobierno es que si no se realiza, no se obtiene la subvención de la Unión Europea. Se pierde esa subvención. Eso es como un argumento a favor de la implantación del Alicante Central. Y por otro lado, yo quería comentar que si yo tengo un coche que no se ajusta a las normas del Alicante Central, con ese coche puedo ir con mi familia al Corte Inglés digo al Corte Inglés o a cualquier otro centro grande comercial y saltándome, digamos, la barrera del Alicante Central. ¿Lo puedo hacer, don Mario? A ver, por partes. La primera excusa barata del tema de las subvenciones de los fondos de la Unión Europea. A ver, claro que pierdes la subvención, pero porque la subvención no viene determinada de tú haces la zona de bajas emisiones, pues te tocan tantos millones. No. Alicante ha presentado proyectos de obra, de inversiones, mejor dicho, porque no solo entran obras, también entran, por ejemplo, los más de 2 millones de euros para instalar las cámaras que van a multar a los alicantinos, entran dentro de ese saco de dinero, por así decirlo. Entonces, claro, si a ti te dicen, Alicante, tiene usted que tener una zona de bajas emisiones y tú coges el 70% del núcleo urbano, tú aprovechas para meter obras ahí en ese 70% del núcleo urbano. Claro, ¿a costa de qué? 8 o 9 obras, ¿a costa de qué? ¿A costa de hundir los pequeños negocios? ¿A costa de que si una persona tiene un familiar mayor en el centro y tiene que ir a recogerlo, no va a poder entrar a recogerlo? ¿A costa de tener que llevar a tus 2, 3 hijos al colegio en patinete? ¿A costa de eso? ¿Merece la pena? Esa es la pregunta. ¿Merece la pena el precio a pagar para que el alcalde inaugure determinadas obras? En Vox pensamos que no. Hay que hacer una zona de bajas emisiones. Miren, en Alicante ya tenemos una zona de bajas emisiones, el casco antiguo. Ya hay cámaras que sancionan a todos los que no sean residentes, vehículos de emergencia o carga y descarga. Oiga, eso ya es una zona de bajas emisiones. Pues mira, pide un fondo europeo para restablecer el casco antiguo que lo tiene también prácticamente en ruinas. Hubiera sido un buen primer paso. A lo mejor eso lo hubiera hecho Vox si estuviera gobernando. Pero claro, al coger el 70% de la ciudad, a mí a lo que me suena es vamos a coger lo máximo, que se fastidien los alicantinos, porque así van a llegar las elecciones y vamos a tener un montón de obras pagadas por Europa. Ojo. Ya, pero eso es cargarte el tejido comercial y productivo de una ciudad para poder cobrar las subvenciones. Chico, claro. Pues, Europa no te obliga a pedir subvenciones determinadas. Europa te dice, oiga, tiene usted una bolsa de dinero. Si usted manda proyectos y están relacionados con la zona de bajas emisiones, se lo podemos pagar. Es un regalo envenenado. Eso es muy sencillo, una explicación muy sencilla. La avenida de la peatonalización de Constitución Bailén tiene que ver con la zona de bajas emisiones. Sí. Las cámaras de Gran Vía que van a multar tiene que ver con la zona de bajas emisiones. Sí. Pues esas inversiones las pueden pagar los europeos. La reforma del polígono de las atalayas la pueden pagar los fondos europeos, los Next Generation estos de las narices. No. Búsquese la vida. ¿Me explico? Estas subvenciones
están destinadas a que los alicantinos paguen un precio desorbitado para que un equipo de gobierno pueda colgarse la medalla de ser más ecoprogre que la propia izquierda radical. Y respecto del segundo tema, es una muy buena pregunta que admite varios niveles de respuesta. La primera es la zona de bajas emisiones por ley, por la misma ley que ellos dicen que obliga a instalar la zona de bajas emisiones, debería estar ya implantada el 1 de enero y no sabemos absolutamente nada de la zona de bajas emisiones, más que un archivo que estuvo colgado unas semanas en la página web del ayuntamiento y que ya no está. Yo sí lo tengo porque lo descargué y lo estudié, que es donde digo que ahí se afirma que se van a multar y se van a restringir el acceso a determinados vehículos. Y respecto del Corte Inglés, es un ejemplo. Pues mira, el Corte Inglés sí podría entrar por un sencillo motivo, porque el Corte Inglés, a pesar de estar dentro de la zona de bajas emisiones, tiene el sistema de ticket. Por lo tanto, usted puede demostrar que ha ido con su vehículo contaminante a un parking con ticket. Ahora bien, ¿por qué se han dejado fuera el resto de centros comerciales? Como pueden ser el Puerto de Alicante, por supuesto, el Isla de Corfú, el Centro Comercial Gran Vía, el Plaza Mar 2, muchísimo también el Outlet de San Vicente, porque son centros comerciales cuyo parking no tiene sistema de ticket, es un parking abierto, usted entra y no se le reconoce la matrícula, es aparcamiento libre, es como si estacionara en la calle. Claro, si le implantas la zona de bajas emisiones a esos centros comerciales, o instalan un sistema de barrera o también los hundes, pero que no se preocupen porque están absolutamente fuera de restricción. Al final los que van a tener restricciones para lo que ha dicho el don Guillermo, claro, para bajar al centro a comprar a determinados comercios de la calle San Francisco, de la calle Gerona, oiga, o en patinete o en un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido. O meter el coche en el parking del Corte Inglés y irte a comprar eso. Claro, o bueno, o también puedes hacer una cosa, puedes meterlo porque en Madrid está así, tú puedes bajar con tu coche y meterlo en un parking público. Problema que a día de hoy, sin zona de bajas emisiones activa, un viernes por la tarde, un sábado por la tarde, cualquier día del año, mucho más si hablamos ya de temporada turística, no hay ni una sola plaza de parking libre en toda la ciudad. No hay. No, pero lo puedes meter en el parking del Corte Inglés. Claro. Luego, en lugar de ir a comprar al Corte Inglés, te vas a comprar a otra tienda. O sea, es que es absurdo. No, el problema es que no hay, primero, que no hay contaminación. Segundo, que es un atropello. Bueno, Sí. primero, que es un atropello a la libertad bestial. Hombre, además, una violación asumible. Es para que entrara el Tribunal de la Competencia a saco, porque claro, esto está violando el ticket del Corte Inglés. Yo puedo ahorrarme la multa porque acredito que he comprado en este sitio y no en el otro. Esto es una violación del libro de las leyes de la... Claro, de la eso es lo que yo, porque ya que el alcalde no informa a los pequeños comerciantes ni a los hosteleros, nosotros sí les informamos y les decimos lo que viene, les decimos, este es el proyecto de la zona de bajas emisiones que tiene Partido Popular y Ciudadanos, es un proyecto que apoya a la izquierda, que el único partido que se opone es Vox, y que es el modelo de ciudad que van a imponer en cualquier momento. Es que no sabemos nada, pero en cualquier momento sacan la ordenanza y la aprueban Partido Popular, Ciudadanos, junto con PSOE, Compromiso y Podemos. Y se quedan tan anchos. Si no les importa nada, su relato está. El relato lo tienen. Vox negacionista del cambio climático, nosotros tenemos que imponer esta serie de restricciones porque nos lo manda Europa y el ciudadano solo puede aguantarse. Oiga, pues no. Usted que admite que la ley deja mucho margen, yo lo admito, lo confirmo, la ley deja mucho margen, pero ustedes en lugar de ir al mínimo han ido prácticamente al máximo y las consecuencias van a ser absolutamente apocalípticas. Bueno, a propósito de los presupuestos, perdón, ¿cómo va el asunto? Pues nosotros, en cuanto tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto de presupuesto, cuando se nos remitió a todos los grupos municipales, pues estuvimos analizándolo, ¿no? Ya veníamos advirtiendo que si eran determinantes para la implantación de estas bajas emisiones no los íbamos a apoyar, ¿vale? Ni nos íbamos a abstener como otros años atrás, facilitando así su aprobación. Pero este año hay una, como bien he dicho antes, una partida de más de 2 millones de euros que se llama, si no recuerdo mal, implantación zona de bajas emisiones Anillo Gran Vía. Hablamos de más de 2 millones de euros, que son las cámaras, la señalización, en fin, todo
el circuito que va a legitimar pues el que a los alicantinos trabajadores pues se los crujan, ¿no? Por no ir en patinete, ¿no? Y bueno, y ese era un aspecto. Otro aspecto muy significativo era que no se recogía ninguna nueva rebaja fiscal. Este año, bueno, el ejercicio 2022 se dio una situación, además fue en el mismo pleno, muy curiosa, ¿no? Y es que mientras el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, a raíz de la sentencia de la plusvalía, estaba peleándose con el gobierno diciendo que la plusvalía era un impuesto injusto, que había que eliminarlo, que, en fin, que no se podía seguir cobrando y tal, pues en marzo, Partido Popular y Ciudadanos, que en el Congreso decían, junto con Vox, que era un impuesto injusto, nos traían la ordenanza de modificación del método de cálculo, que es lo que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. ¿Qué pasa? Que con esa jugada se salva la plusvalía para que se pueda seguir cobrando. Pero hay que recordar, como bien se lo recordé yo en el Pleno, que la plusvalía es un impuesto potestativo según la Ley de Haciendas Locales. Es decir, los ayuntamientos la cobran si quieren. Y yo les dije, oigan, si sus partidos están diciendo en el Congreso de los Diputados que Es un impuesto injusto. Claro, ¿cómo es posible que ustedes hayan venido aquí a salvarlo? Bueno, es que claro, la recaudación... Bueno, en fin, al final se aprobó, 27 votos a favor, Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos y Compromís, 2 votos en contra, los 2 de Vox. Y en el mismo pleno, nosotros propusimos una rebaja al mínimo legal del impuesto de circulación. Estamos hablando de que era en un contexto donde la gasolina y el diésel estaban a más de 2 euros el litro, una situación que afectaba y sigue afectando en gran medida a familias y profesionales. Y nosotros, la ley te da una tabla y luego te da libertad a cada ayuntamiento para establecer un coeficiente de hasta 2, hasta un multiplicador de hasta 2. Y el Ayuntamiento de Alicante está en torno al 1,6, 1,7 de media según el tipo de vehículo. Por lo tanto, se está aplicando prácticamente al máximo. Nosotros dijimos, oiga, está la gente pasándolo muy mal, están pagando más de 2 euros el litro de diésel y gasolina. Vamos a trabajar en el sentido de limitar al mínimo legal el impuesto de circulación, no vamos a cobrar más de lo mínimo que implica la ley, porque obviamente desde el ayuntamiento no podemos cambiar la ley, y vamos a facilitar un poco el día a día de los alicantinos, las economías de los alicantinos, tanto de las familias en sí como de los pequeños autónomos y profesionales, oye, que trabajan con su vehículo, van a trabajar, vuelven con su vehículo, vamos a facilitar un poco la vida en general, que creo que la administración está para eso, para facilitar o al menos para no poner trabas de más, como es el caso de este coeficiente de casi el total de lo que deja la ley. Pues en este caso, sentido contrario. 27 votos en contra de nuestra iniciativa y 2 votos a favor. Y por esos 2 motivos, podría haber muchos más, pero nosotros queremos centrar el asunto en 2 motivos. Zonas de bajas emisiones que va a suponer una ruina inexorable a los alicantinos. Y número 2, la inexistencia de rebajas fiscales, mientras que en otros sitios la piden, porque el PP tiene una cosa que es cuando está en oposición pide unas cosas y luego cuando gobiernan pues hacen absolutamente lo contrario, ¿no? Por lo tanto, esta es otra más. Que sepan todos los alicantinos que pagan la plusvalía, que es un impuesto que afecta principalmente a las rentas bajas, medias, porque el Partido Popular así lo ha querido, ni más ni menos. Bueno, la verdad es que al margen de todo esto, como bien sabemos todos, estamos ya no sé si en campaña, en pre-campaña o prácticamente a las puertas de unas elecciones. Hay muchos nervios, todos los partidos se están posicionando y queríamos saber un poco los alicantinos qué nos espera, qué podemos esperar de Vox a estas próximas elecciones. ¿Continuará? ¿No continuará? No lo sé. ¿Usted qué opina? Que está implicado en este tema.
Pues de Vox, nosotros no tenemos encuestas ni queremos gastarnos dinero en encuestas. Al final, la única encuesta válida, como se ha demostrado siempre, es el escrutinio electoral y muchas veces incluso hasta se duda de él, no sin motivo, no sin motivo. Pero de Vox, lo único que mientras yo sea el portavoz municipal, todavía no tenemos candidato, ahora mismo soy el portavoz municipal, mientras yo sea el portavoz municipal de Vox, lo único que seguro pueden esperar los alicantinos es que no les vamos a mentir. Y no digo esto como una promesa electoral, es que lo hemos demostrado, es que hemos sido consecuentes. Sabemos que, por ejemplo, el bloquear un presupuesto a la puerta de unas elecciones puede tener imagen negativa, puede dar una imagen negativa, porque el Partido Popular y Ciudadanos así lo van a hacer ver. Pero nosotros ya dijimos, o zona de bajas emisiones o presupuesto. Y nos vamos a mantener firmes. Oye, si quieren zona de bajas emisiones, pues aprueben con la izquierda. Yo siempre digo lo mismo. Yo no me puedo comprometer a conseguir cosas que no dependan única y exclusivamente de mí. Lo que sí me comprometo, y lo hemos hecho estos casi 4 años, más de 3 años y medio, es que peleamos con uñas y dientes en lo que creemos y en lo que hemos prometido en campaña. Y como nosotros estamos en campaña siempre, ustedes lo saben, prácticamente todos los sábados del año tenemos una mesa informativa en alguno de los barrios de Alicante, pues no, para nosotros no va a cambiar mucho el ritmo de trabajo en esta campaña. Se Nosotros va a notar. estamos siempre en la calle. Sí, es Sí. verdad que a nivel de afiliación estamos creciendo muchísimo, muchísimo. Incluso hablamos de varios cientos de afiliados cada semana en la provincia de Alicante, decenas cada semana en su capital. Y hay ilusión, notamos ilusión, pero sobre todo muchísimas ganas de trabajo, muchísimas ganas de poder dar una vuelta a esto, como mínimo poder entrar en el gobierno municipal, poder implantar parte de nuestro programa electoral que creemos obviamente que es el mejor para los alicantinos. Y desde luego que no va a distar, el programa electoral no va a distar absolutamente nada de lo que Vox propone en otros sitios, que es sentido común, libertad, seguridad y ante todo progreso en el buen sentido. En el buen sentido. Desde luego no van a tener ni las calles levantadas, ni el ascensor del castillo roto, ni mucho menos va a estar la ciudad como en el estado en el que está. Pero Hay claro, para eso hay que trabajar. solamente hay una cuestión que también como alicantino me preocupa. Bueno, me preocupa no de ahora, de hace mucho tiempo. Alicante es una ciudad permanentemente sucia y sigue siendo sucia a pesar de que los cambios de gobierno sucesivos y vamos, yo no sé si hay una varita mágica o lo que falta son no varitas, sino barrederas para barrer los papeles y la suciedad de Alicante. No sé, Pues ¿qué le...? ahora, Sí. sí, no, ahora se ha empezado a ejecutar ya la nueva contrata de limpieza. Esperemos que suponga un cambio, esperemos, no está terminándose los trámites, esperemos, pero es que hay un problema de base y lo hemos venido denunciando nosotros, otro grupo de la oposición, lo denunciaba el PP cuando estaban en oposición con el tripartito de izquierdas. Y es que faltan inspectores, es que al servicio de la Concejalía de Limpieza le faltan inspectores y los que hay trabajan en turno de mañana. Claro, tú no puedes inspeccionar un servicio que a lo mejor se está prestando en turno de noche. La recogida de residuos obviamente se trabaja en turno de noche, pero incluso el baldeo se hace durante la madrugada, a primeras horas de la mañana y a lo mejor muchos inspectores en esas horas no están de servicio. Por lo tanto, tú no puedes fiscalizar la prestación de un contrato con inspectores que trabajan fuera de las horas de ejecución de dicho contrato. Por lo tanto, una de las medidas que ya llevamos en el programa 2019 y que desgraciadamente vamos a tener que reiterar en el programa de mayo de 2023 es el aumento de inspectores, de la plantilla de inspectores del servicio de limpieza y además la instauración de turnicidad en base a la ejecución del contrato, ni más ni menos. Y que el ayuntamiento no puede estar atado de pies y manos, tiene que tener la capacidad para fiscalizar y además, en caso de detectarse deficiencias,
la voluntad política de sancionar a la empresa o de decir, oiga, recriminarle, esto no se está prestando bien, este barrio tendría que estar limpio porque se tiene que baldear 2 veces a la semana y se baldea una vez cada 15 días o un mes, tiene ese tipo de cosas. Todo es un tema de voluntad política. Si se quiere, pues se puede. Se puede. Bueno, lo que no se puede es estirar el tiempo. Y hemos terminado. Parece que no, pero se nos ha agotado el tiempo. Bueno, le agradezco profundamente su presencia en nuestro programa. Le emplazo próximamente, Dios mediante, eh, y a los espectadores y nuestros fieles seguidores, una vez más, darles las gracias por estar ahí y desearles una muy, muy buena semana que entra hoy lunes. Muy bien. Adiós. Buenos días a todos. Buenos Buenos días, un días. placer.